15 años después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es cada vez más difícil encontrar en México opiniones que no estén divididas sobre este pacto, especialmente cuando hablamos de alimentos. A simple vista, el Tratado de Libre Comercio significó para México, Estados Unidos y Canadá una triplicación del comercio anual, estimado en 297 mil millones de dólares en 1993 y que llegó a 903 mil millones de dólares en 2007, según datos de la Oficina del Representante Comercial en Estados Unidos. A partir de la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, la frontera septentrional de México alojó a más del 30% de la fuerza laboral nacional, empleada en la fabricación de productos electrónicos, vehículos y autopartes. Las exportaciones combinadas de Canadá y México hacia Estados Unidos crecieron de 150 mil millones de dólares a 500 mil millones de dólares en este periodo. Sin embargo, no todo lo que ocurrió fue conforme a lo que se había prometido. México se convirtió en el principal importador de carne, arroz, manzanas, frijoles y endulzantes de maíz. De hecho, es el segundo mayor importador de maíz de Estados Unidos. Y mientras los productores estadounidenses y las grandes industrias alimentarias mexicanas han sido claramente beneficiadas, la historia de los campesinos y los consumidores de este país no es tan positiva. ¿Verdad? De hecho, pues nosotros nunca estuvimos de acuerdo en la reforma 27 constitucional. Miramos que querían entregar nuestras tierras a las transnacionales. Luego de muchos años de crisis en el campo, alentamos una nueva reforma agraria de los propios campesinos, hecha por ellos y para ellos. Es una reforma con dos grandes instrumentos. El primero, el cambio del artículo 27 constitucional, que da seguridad y más libertad a los campesinos para decidir por sí mismos lo que quieran hacer con sus tierras. Y el segundo, llevar más recursos para el fomento a la producción y el mejoramiento de la vida campesina. Y las inversiones prometidas para el sector rural, para preparársele para la competencia, y particularmente las inversiones prometidas para el pequeño y mediano productor en infraestructura, en crédito, en asistencia técnica, en desarrollo tecnológico, nunca llegaron al campo. Sí llegó la apertura comercial, sí llegó la competencia desleal de Estados Unidos. Porque nosotros veíamos que también el Tratado de Libre Comercio iba a venir a perjudicarnos a nosotros como productores de frijol, ¿verdad? Nosotros veíamos que nuestro producto no iba a tener competencia, porque de hecho el frijol que entra de Estados Unidos hacia México entra a un precio más accesible al consumidor, ¿verdad? Pero también sabemos que la calidad del frijol no es la misma que se produce en la región, en la nación. Teóricamente, el Tratado de Libre Comercio debiera garantizar igualdad de condiciones, con un apoyo a los productores estadounidenses que llega a 40%, mientras que el de los mexicanos es del 13%, es difícil ver una competencia justa entre agricultores de ambas naciones. La explicación para tal disparidad se encuentra en otro tipo de análisis. México importó en 2008 42% de su consumo alimentario. Este país depende hoy en día de las importaciones para abastecer 97% de su consumo interno de soya, 70% del de arroz, 50% del de trigo, 33% en maíz, 30% en carne de res, 33% en carne de cerdo, 14% en carne de pollo y 13% en leche, de acuerdo a datos de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo. Cuando hablamos de la agricultura solemos siempre estar viendo el lado del productor, pero en la economía el lado que más deberíamos siempre de ver es el lado del consumidor, en la actividad que vieras. Y entonces la pregunta que nos deberíamos estar haciendo es, pues, ¿cuál es el modelo que más le beneficia al consumidor? Que somos los más. Yo lo que diría es que ha ayudado también a muchos productores a satisfacer sus insumos, le ha ayudado a la mayoría de los consumidores a tener una oferta de productos mucho más atractiva, y sí, evidentemente, le afecta a un número importante de productores que quizá no tienen las condiciones de competitividad. ¿De qué sirve importación, entre comillas, de alimentos baratos si después entra el sistema de distribución en México dominado por los monopolios? Los monopolios importan barato, pero
venden caro a los consumidores. En estos que van 6 meses a la fecha, pues ha habido una baja en el consumo de carne, sobre todo en los productos importados, que nosotros trabajamos aquí tanto en res, cerdo, ternera, cortes americanos. Si la gente en su momento compraba, por decir, hacía su despensa de 2,000, 3,000 pesos a la semana, ahorita se están gastando el 50% de esa cantidad, ¿verdad? El gobierno mexicano no ha tenido una política de apoyo hacia el campo, lo cual se ha reflejado en una baja considerable en la producción nacional, así como en un aumento en las importaciones de alimentos. En 1995 importábamos de Estados Unidos $3.254 millones y exportábamos 3.835 millones de estos productos. Se estima que en el año 2008 se pagaron alrededor de $20.000 millones en importación de alimentos provenientes de Estados Unidos. Entonces me parece que la manera de resolver el asunto no es nada más un tema de producir más. Un productor que le costara, por ejemplo, producir algo 10 pesos, pero que el de África se lo quisiera comprar a 5, lo hemos visto en la vida real. El productor no va a bajar su precio a 5. Lo hemos visto, a veces los productores simplemente hasta tiran sus productos para que no bajen de precio las cosas. Por ejemplo, que le suben a todo lo más indispensable, lo básico de la casa. Está difícil, por ejemplo, el aceite, el frijol, que era lo que antes decíamos, bueno, pues vamos a comer aunque sea frijoles, ahora ni frijoles. Está bien caro el frijol, el arroz. México vive, desde mi punto de vista, una situación de emergencia alimentaria como no se veía probablemente desde la época de la Revolución Mexicana, de 1910 a 1920. ¿Qué es lo que caracteriza esta situación de emergencia y de crisis alimentaria? Por un lado, el hecho de que la mayor parte de la población de este país, más del 60%, está en condiciones de pobreza y está incapacitada de tener acceso a alimentos suficientes y de calidad nutricional adecuada. Lo que se vende no alcanza para la comida de los hijos, la escuela, o sea que en medio les damos de comer. Realmente no hay ventas, como se ve, mire cómo el mercado está un poco vacío. Pues casi por lo regular ya casi nada podemos comprar porque ya no alcanza. La gente que gana el sueldo mínimo de 600, de 650 en el pasaje, en su desayuno, en su comida y en el pasaje de regreso para su casa. A la semana, ¿cuánto le queda a la pobre persona que gana el mínimo? Y aparte las cosas caras. No puede concebirse una seguridad alimentaria en un país sin la intervención del gobierno. Estados Unidos garantiza la seguridad alimentaria con intervenciones de carácter de subsidios masivos a los productores en Estados Unidos, de subsidios a las agroempresas, de subsidios a los consumidores, de subsidios a las carreteras, de subsidios a las vías fluviales donde se transportan los granos, de subsidios a la industrialización de alimentos, de subsidios al consumo. Es una cuestión de seguridad nacional, de Estado. El mundo va a pasar de ser 7 billones americanos de personas, 7,000 millones de personas en el mundo, a 9,000 millones de personas en el año 2050. Según los especialistas, eso requiere 70% más de alimentos en el mundo. Eso implica necesariamente mayor producción a nivel mundial y para traerlo al territorio mexicano tendría que implicar también mayor producción de alimentos, ¿sí? Para que en el mundo en general estuviéramos tratando de satisfacer la demanda, como de hecho ha ocurrido a lo largo de la historia. O sea, nunca hemos sido incapaces de producir la cantidad de alimentos que requiere el mundo. Somos incapaces de distribuirlo adecuadamente, somos incapaces de distribuirlo con justicia. 1 de cada 5 mexicanos, 20 millones de mexicanos, está en condiciones de hambre. Y esto se ha incrementado fuertemente en los últimos años, 2006 al 2008, por el efecto del incremento en los precios internacionales de los alimentos. Y todavía no se ha contabilizado el impacto de la recesión económica de 2008 al 2009. Al mismo tiempo que México se convierte en el principal productor de obesos en el mundo, la tortilla, alimento emblemático mexicano, ha dejado de ser parte de una muy lastimada y encarecida canasta básica. Esta ha sufrido incrementos desde el 124% de enero a septiembre de este año,
y esto ha llevado a que 4 millones de mexicanos se sumen a los 20 millones que actualmente padecen hambre en el país. Informó para IPS, Diego Delgado, desde la Ciudad de México.